¿Ninguna pregunta? Bueno, Profesor, buenas noches. sí, Disculpe, en realidad era una duda porque como no pude ingresar al link en la clase anterior, que creo que fue la última el jueves, sí. era para ver así un mínimo repaso de los temas que dieron, podría ser. O sea, algún, no sé, es que no sé qué, creo que quedamos en recursos y no sé si se terminó de ver recursos tributarios. Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Ah, De gastos, profe, vimos. Gastos ah, públicos, bueno. crédito, empréstito. Bueno, gracias. Entonces, gastos públicos tengo que repasar entonces. Sí, eso nomás Sí. era. Y deben haber visto, como decía la compañera, el tema de ingresos públicos Ah, hasta antes del tema de los recursos tributarios. Exacto, bien, profe. bien, Bueno, bien. entonces, Gracias. de nada, hoy día vamos a ver dentro de lo que es el programa de contador público, porque sé que hay alumnos de la licenciatura en Administración de Empresas también, pero dentro de lo que es el programa de contadores públicos, hoy vamos a ver la unidad 3, los puntos 3 y 4. Análisis de los recursos tributarios y su clasificación, teoría general del impuesto, clasificación de los impuestos según distintos criterios, concepto de sistema tributario, principios de la imposición y efectos económicos de los impuestos. Ustedes ya han visto dentro de las primeras clases lo que se trata con el nombre de actividad financiera del Estado. Esa actividad financiera del Estado la definíamos como aquella que lleva adelante el Estado a través de la cual procura obtener ingresos y realiza gastos. Tanto en la actividad destinada a obtener ingresos como en aquella que se encuentra destinada a realizar gastos, esa actividad del Estado tiene como finalidad primordial, no única, pero primordial, la de la satisfacción de necesidades calificadas como públicas. ¿Por qué decimos que es la principal, pero no la única de las finalidades de esa actividad financiera del Estado? Porque ya lo deben haber visto dentro del tema de gastos públicos y probablemente también dentro del tema de ingresos públicos, pero hoy lo vamos a repetir en algunos pasajes de la clase. Muchas veces el Estado, a través de su actividad, persigue finalidades que exceden lo fiscal. Cuando hablamos de la finalidad fiscal, nos referimos a la actividad recaudatoria y a la actividad a través de la cual el Estado realiza los gastos. Pero muchas veces el Estado, realizando gastos o obteniendo ingresos, tiene una finalidad diferente que la meramente fiscal. Se llaman finalidades extrafiscales. Y hoy vamos a ver alguna y otra cuestión en relación a eso cuando veamos el tema de los recursos tributarios. Dentro de esa actividad financiera del Estado, ustedes ya vieron que el Estado, para poder realizar todos los gastos necesarios para satisfacer las necesidades públicas, necesita obtener ingresos que le permitan afrontar esos gastos. Y esos ingresos provienen de distintas fuentes. El ingreso del Estado puede provenir de la actuación del Estado como empresario, empresas estatales, puede provenir de la explotación por parte del Estado de su patrimonio, sea vendiéndolo, sea alquilándolo, sea cediéndolo en concesiones, puede provenir del uso del crédito público, lo que vieron en la clase anterior, o sea, recurriendo a préstamos que le efectúan particulares o instituciones del país o del exterior, o ambas a la vez,
También pueden provenir esos recursos de la posibilidad que tiene el Estado y solo el Estado de crear moneda, los recursos monetarios, que es la emisión monetaria. Los recursos también pueden provenir de la aplicación por parte del Estado de sanciones de tipo pecuniarias, como las que están tan difundidas hoy en día, por ejemplo, ante la violación de las restricciones a la circulación, la organización de fiestas clandestinas. Todas esas son sanciones que impone el Estado, que si bien le representan un ingreso, la finalidad no es recaudatoria, sino ejemplificadora desde el punto de vista de sancionar una conducta antijurídica, pero no por ello deja de ser otra vía de recursos del Estado. Y por último, la menciono al último simplemente porque se trata del tema que vamos a hablar el día de hoy, están los recursos de tipo tributario, que son los principales recursos con los que cuenta el Estado. Y cuando me refiero al Estado, estamos hablando del Estado nacional, provincial o municipal. Yo les voy a compartir la pantalla. Un segundito. ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí. Bien. Sí, profe. Esto no es ni mucho menos un material de estudio, sino simplemente esto sería como el programa desagregado en más puntos. Es simplemente una guía para que ustedes vayan viendo las distintas cosas sobre las que vamos a ir hablando hoy día. Cuando nosotros hablamos de recursos tributarios, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un tributo. ¿Y esto por qué? Porque lo más común cuando nos estamos refiriendo a los tributos es decir genéricamente, tengo que pagar los impuestos. Y cuando estamos hablando de pagar impuestos, muchas veces estamos mezclando muchas cosas. Estamos mezclando distintos tributos porque el impuesto es una especie del género tributo. Y también cuando hablamos de pagar impuestos, estamos mezclando muchas veces el pago de lo que son precios por distintos servicios que se reciben, algunos de los cuales no están prestados por el Estado. Entonces, por ejemplo, es común escuchar decir, tengo que pagar los impuestos de la casa. Y en los impuestos de la casa está el gas, el impuesto inmobiliario, la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, la boleta de luz, la boleta de gas, la factura del celular, y englobamos todo eso en los impuestos de la casa. Y hoy nos vamos a dar cuenta que de todas esas cosas que comúnmente o muy generalmente se les dice los impuestos que tengo que pagar mensualmente, casi ninguno es impuesto y solo algunos son tributos. Los demás son meros precios. ¿Queda claro hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? El que tenga alguna duda, directamente habilita micrófono y pregunta.
Entonces, empezamos por definir qué es un tributo. Definiciones textuales a los docentes no nos interesan. O sea, cualquier definición que ustedes tomen de cualquiera de las bibliografías va a ser válida en la medida de que ustedes mencionen todos los elementos esenciales de esa definición. Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar una definición de tributo que no quiere decir que sea la mejor ni la única. ¿Qué son los tributos? Son prestaciones en especie que exige el Estado en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley con la finalidad de atender a los gastos necesarios que debe realizar para la satisfacción de las necesidades públicas. Entonces, esa definición tiene varias partes. Primero, se trata de una prestación dineraria, le llamamos, pero que también se han dado casos a lo largo de la historia, no solo en nuestro país, sino también en el extranjero, en los cuales esa prestación exigida por el Estado no era solo en dinero, en moneda, sino en especies, en bienes. Por ejemplo, el caso de los tributos que se establecían sobre distintas producciones, acero, carne, cereales en general, y no solo en nuestro país. Y ha sido bastante común cuando se ha establecido ese tipo de tributos, que el pago que se exigía era un equivalente a, pero en bienes, en kilos o toneladas de esa especie producida que se encontraba afectada por el tributo en cuestión. ¿Queda claro hasta acá? Bueno. Sí. ¿Quién exige los tributos, esto que llamamos tributos? Únicamente el Estado y en ejercicio de su poder de imperio. Una de las manifestaciones del poder de imperio estatal es el poder tributario, que ya lo vamos a ver cuando analicemos la unidad referente al derecho constitucional tributario. Ese poder tributario, esa potestad tributaria de la que estamos hablando, es la potestad de crear tributos. Y solo la tiene el Estado, y el Estado tiene una forma de ejercer esa potestad tributaria que es exigida de manera constitucional y está como parte de la definición. Es exigida ejerciendo el poder de imperio, pero en virtud de una ley. Esa obligación por parte del Estado de ejercer esa potestad tributaria por medio de una ley es una obligación constitucional. Es la Constitución, ya lo veremos en la clase del jueves, la que obliga al Estado al ejercicio de esa potestad tributaria a través de la formalidad de una norma emanada de la legislatura nacional, de la legislatura provincial, en el caso de las provincias, o de los consejos deliberantes, que serían los equivalentes a las legislaturas dentro del ámbito municipal. No hay otra forma en la que un tributo se pueda establecer que no sea a través de una ley. ¿Qué nos dice esto además? Que los tributos, esa naturaleza de tributo, no puede provenir de un acuerdo contractual entre particulares. Necesariamente debe provenir de una norma legal. Y en cuanto a las finalidades de los tributos que establece el Estado, la principal de esas finalidades, de la misma forma que la principal de las finalidades de los gastos públicos es la satisfacción de necesidades públicas, la principal de la finalidad de obtener estos recursos
tributarios, los tributos, es el poder financiar los gastos que demanda el cumplimiento de las finalidades estatales, el poder satisfacer las necesidades públicas. El Estado existe como tal para satisfacer esas necesidades públicas. Para eso se han constituido los estados. Pero, tal como les adelantara, más allá de que esa sea la finalidad principal de obtener este recurso público llamado recurso tributario, a través de la obtención de estos recursos también pueden perseguirse finalidades extrafiscales. Y les pongo el siguiente ejemplo. ¿Hay algún fumador presente en clase? Sí. Muy bien, eso es valentía. ¿Tienen idea los fumadores de clase cuál es el porcentaje de impuesto que tiene incluido el paquete de cigarrillo? ¿Alguna idea más o menos? No, la verdad que pago el aumento. Bueno, en la sumatoria de tributos debe andar alrededor del 75% del precio del paquete. Eso no pasa con cualquier tipo de bien que esté alcanzado por un tributo. ¿Cuál se le ocurre a ustedes que puede ser una finalidad de poner o establecer tributos tan onerosos para algo como el cigarrillo? ¿Y para no consumir? Para evitar el consumo en exceso. Tiene una finalidad que va más allá de la recaudación, que es desalentar ciertos consumos. Esa es una finalidad extrafiscal. El Estado puede establecer finalidades extrafiscales con intenciones prohibitivas, por ejemplo, para evitar algo que se considera dañoso para la salud, el ejemplo que acabamos de dar. Puede ser una finalidad prohibitiva, pero con el objeto de proteger una producción local. Por ejemplo, supongamos que se estableciera un tributo a la importación de tabaco que fuera muy oneroso. ¿Cuál sería la finalidad más allá de la recaudatoria de ese tributo? Proteger, por ejemplo, la producción tabacalera de las provincias del norte del país. Y de la misma forma se podrían establecer tributos que tiendan a proteger cualquier tipo de producción en el país o tributos que traten de desalentar ciertas actividades. Por eso... Profe, no entendí eso de proteger la producción. No Claro, importar. supongamos lo siguiente. Una de las mayores producciones que tiene Salta, generadora de mano de obra, es la producción tabacalera. Y nuestro tabaco tiene un costo de producción X. Si con el objeto, por ejemplo, de abaratar el costo del paquete de cigarrillos a través de su producción, se permitiera la importación indiscriminada de tabaco desde zonas en las cuales el costo de producción es más barato, esa importación indiscriminada de tabaco lo que produciría es un daño a la producción local, perdiendo las consiguientes fuentes de mano de obra. Entonces, muchas veces, como en el ejemplo que les doy, que no quiere decir que sea un ejemplo real, se establecen tributos a las importaciones, porque los derechos de importación o exportación son tributos. Se establecen tributos altos con el objeto de desalentar algo, en este caso la importación de tabaco, pero con una finalidad de protección de la producción local. ¿Queda claro? Sí, profe, claro. Bien.
De la misma forma que se establecen tributos con finalidades prohibitivas para desalentar ciertas actividades o con fines protectores, se han empezado a establecer desde hace un tiempo los que se llaman tributos ambientales. O sea, establecer tributos especiales o más onerosos para todas aquellas actividades que generan un impacto negativo para el medio ambiente. Que muchas veces, cuando son establecidas por los municipios, se les llama tasas ecológicas. Y sobre esto se ha discutido y se sigue discutiendo mucho, porque con mucha razón, muchos opinan de que cuando se establece este tipo de tributos, en realidad, muchas veces quien los paga, los toma como que están pagando por el derecho de contaminar. Dice, bueno, mi actividad me genera X ingresos, puedo pagar ese tributo. Lo pago y sigo con mi actividad contaminante. Entonces, no siempre establecer un tributo es una herramienta útil para desalentar actividades que puedan ser nocivas para el medio ambiente. Por eso, quienes critican este tipo de tributos dicen que si lo que se quiere es la mejora del medio ambiente o desalentar actividades que vayan en contra de la ecología, lo mejor es establecer incentivos y sanciones y no un tributo a esa actividad. Es sancionar a quien contamine y establecer incentivos para que se generen producciones de las que se llaman verdes, o sea, a través de procedimientos que sean amigables con el medio ambiente y con la preservación ecológica. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Bien. La clasificación de los tributos. Como podemos ver en esta clasificación, cuando uno le llama impuestos, nos estamos refiriendo solamente a una de las muchas especies tributarias que hay. Tenemos impuestos, tenemos tasas, tenemos contribuciones especiales, que ya vamos a ver que además tiene su propia subdivisión, y además tenemos otra especie tributaria que está dada por los empréstitos forzosos. Dentro de los empréstitos que ustedes vieron en la clase anterior, dentro del tema de crédito público, los empréstitos forzosos tienen naturaleza tributaria. Todas estas especies tributarias, todas, tienen estas características generales de todos los tributos. Son prestaciones en dinero exigidas por el Estado en virtud de una ley y con la finalidad primordial de atender los gastos que genera el cumplimiento de los fines. Esas características son compartidas por todas estas especies tributarias. Pero la diferencia entre unas y otras está dada por otro tipo de características. Una primera diferenciación en relación a los tributos podría ser esta, la que los clasifica entre tributos vinculados y no vinculados. ¿A qué se refiere esto de vinculado o no vinculado? Que ya lo vamos a ir viendo en particular en cada una de las especies tributarias. Cuando se habla de vinculado y no vinculado, a lo que se hace es referencia a que ese tributo en cuestión se esté exigiendo en virtud de un servicio que el Estado ha prestado y que se particulariza en el obligado a pagar, o bien que el tributo que se está exigiendo no se relacione absolutamente nada
con un servicio que presta el Estado y que pueda individualizarse en quien está obligado a pagarlo. Dentro de lo que son tributos vinculados están las tasas y las contribuciones especiales. Y dentro de lo que son tributos no vinculados están los impuestos. Y dentro de estos impuestos vamos a ver la similitud que tienen con los empréstitos forzosos. Entonces, impuestos, tributo no vinculado, tasas y contribuciones, tributos vinculados. ¿Qué es un impuesto entonces? Es un tributo que se exige a aquellos que se encuentran en una situación prevista en una ley tributaria que los obliga a pagar un tributo. Esa situación que describe la ley tributaria, que si se da en la realidad, origina la obligación de pagar un impuesto, se llama hecho imponible. Todas las leyes impositivas, todas establecen un hecho imponible. Esto ya lo vamos a ver dentro de varias unidades, pero vale ahora adelantarnos un poco al concepto para que se entienda. ¿Qué es un hecho imponible? Es un hecho previsto en la ley tributaria que, si se da en la realidad, origina que aquel que ha realizado ese hecho, en el mismo momento de realizarlo, tenga la obligación de pagar un tributo. Y le pongo el siguiente ejemplo. La ley de IVA, del impuesto al valor agregado, establece como uno de sus hechos imponibles, porque en realidad el IVA tiene varios, la importación definitiva de cosa mueble. O sea, importar una cosa mueble es un hecho imponible para el IVA. Por ejemplo, si nos vamos de viaje, nos compramos el clásico teléfono celular cuando nos vamos de viaje y volvemos y no lo escondemos debajo del pantalón o en la media, que es lo que no hay que hacer, lo que estamos haciendo es introducir un bien de manera definitiva dentro del territorio de la nación. Eso es una importación de cosa mueble. Esa importación de cosa mueble es un hecho imponible del IVA. Entonces, cualquiera que importe un bien mueble realiza un hecho imponible para el IVA y por lo tanto estaría obligado a pagar el impuesto al valor agregado. ¿Y por qué no pagamos por todo lo que importamos? Porque hay un arancel que se establece en base a un piso de importación que establecen las normas arancelarias aduaneras. O sea, si yo traigo la valija llena de cosas de uso personal, ropa, y es probable que nunca me cobren nada. Ahora, si traigo 3 valijas y las 3 valijas, por ejemplo, vienen llenas exclusivamente de remeras, y eso ya es un indicio importante de que la importación no es para uso personal y además por la cantidad de mercadería es una seguridad casi total de que el destino de esa importación de bienes es comercial. Sea cual fuera el motivo, si no estoy dentro del cupo que se permite importar, por el excedente estoy obligado a pagar los tributos a la importación, entre los cuales está el IVA. ¿Y por qué el IVA? Porque realicé un hecho imponible, que es la importación de cosa mueble. En el impuesto a las ganancias, ¿cuál es el hecho imponible? La obtención de ganancias. Ganancias definidas por la propia ley de impuesto a las ganancias. Entonces, si soy uno de los sujetos que indica la ley y si obtuve ganancias,
he realizado el hecho imponible previsto en la ley de ganancias y por lo tanto estoy obligado a pagarla. En el impuesto a las actividades económicas de la provincia de Salta, ¿cuál es el hecho imponible? La realización de cualquier actividad de forma habitual y a título oneroso dentro de la jurisdicción de la provincia de Salta. Entonces, cualquier actividad que se realice de manera habitual y a título oneroso dentro de la provincia constituye hecho imponible para el impuesto a las actividades económicas y por lo tanto hay una obligación de pagarlo. De ahí a que hayan algunos que lo paguen o no lo paguen es otra cuestión. Pero ¿queda claro lo que es un hecho imponible? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, el impuesto es un tributo que se exige por el solo hecho de haber llevado a cabo, realizado o perfeccionado ese hecho imponible previsto en una ley. Pero ese hecho imponible no se vincula absolutamente en nada con una actividad que el Estado haya realizado y que se individualice en quien está obligado a pagarlo. ¿Sí? En las tasas también son un tributo, también participa de estos condicionamientos o requisitos comunes a todos los tributos, pero se trata de un tributo vinculado. ¿Por qué? Porque la tasa es un tributo que se exige por la prestación de un servicio público divisible e identificable o individualizable en quien está obligado al pago. Hay servicios públicos que no hay forma de particularizarlo o de identificarlo personalmente en alguien que lo reciba. Por ejemplo, el servicio que presta el Estado de relaciones exteriores. ¿Alguien puede decir en qué medida yo lo puedo identificar con alguien en particular que reciba ese servicio? ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, puede decir ese servicio a mí me lo prestaron de tal o cual forma? No. El servicio de defensa que prestan nuestras Fuerzas Armadas de Defensa Exterior también es un servicio público, pero que no hay forma de materializarlo, de ver una identificación directa entre el servicio y quien lo recibe, que pueda resultar obligado al pago de un tributo, de una tasa en particular. Pero, por ejemplo, el servicio de alumbrado, barrido y limpieza que brindan los municipios, ¿podemos encontrar alguna particularización o individualización en quien está obligado a pagarlo? Sí, sí, profe. ¿Están de acuerdo? ¿Se puede? Sí, profe. Exactamente. Ahí tenemos un servicio estatal que se puede individualizar en quienes lo reciben y quienes, por lo tanto, están obligados a pagar ese tributo. Tengo como límite para decidir las 8.000 copias. Y de ahí digo, bueno, es cierto que en estas circunstancias de pandemia y demás, yo por ahí puedo sacar menos copias que antes porque se manejan mucho por... Estoy tratando de ubicar el... De esa capacidad, ¿cuánto estimo que voy a poder utilizar? Acá estamos. Entonces surge lo que es el nivel de la actividad prevista, lo que se espera. Es lo que se espera utilizar de esa capacidad. Es un concepto de costo y luego viene lo real. Con realidad,
nada usar 6.000, sacar 6.000 copias. Fíjense esas expresiones que les puse ahí en el chat. Concreta, efectiva e individualizada. Las tasas pueden ser recaudadas por cualquiera de los órdenes del Estado, por el Estado nacional, por el Estado provincial, por el Estado municipal, por cualquiera. Pero es tanta la importancia que tiene para los municipios que naturalmente relacionamos que la tasa es un tributo que únicamente establece y cobra un municipio. Y no es así. Lo que pasa es que es el principal de los recursos de los municipios. No el único, pero sí el principal. En cambio, para la nación y las provincias, las tasas son un recurso tributario más y está lejos, lejísimo de ser el principal recurso tributario. Por eso pensamos como que existen las tasas únicamente para los municipios. Pero no nos olvidemos de esto que nosotros dijimos hace rato. La tasa es un tributo vinculado. ¿Con qué? Con un servicio que el Estado presta y que se particulariza en el obligado al pago. Como consecuencia de esto, muchas veces, ¿qué pasó? Las tasas se establecen, se crean, por ley, recuerden, en los códigos tributarios municipales, que es una ley municipal, el código. Y se dice en esas legislaciones municipales se cobrará una tasa que se llama X por tal servicio que se prestará. Y muchas veces el servicio que está fijado en el código municipal en la realidad no se presta. Y a pesar de que el servicio no se presta, de todos modos el municipio exige el pago a quienes supuestamente recibieron esos servicios que no se prestaron. Y todos estos casos, como muchos casos tributarios, de tanta discusión en tantas instancias, llegaron a la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en absolutamente todos los casos que llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de las particularidades de cada caso, casos en los cuales, por un lado, estaban los contribuyentes a quienes se les exigía pagar una tasa por un servicio no recibido, y por el otro lado, los municipios que pretendían cobrarlo, diciendo que los servicios sí se prestaron. En todos esos casos, la Corte siempre repite esos mismos términos que yo les escribí, solo que más amplio. Dice, al cobro de una tasa siempre debe corresponder la prestación concreta, efectiva e individualizada de un servicio en un bien del contribuyente. ¿Y a qué se refieren? ¿Qué es lo que quieren decir exactamente? Son términos que se usan porque sí nomás y no. Fíjense el primer término, concreta. La Corte dice, las tasas son un género, una especie tributaria que se exige por la prestación de un servicio. Como la prestación del servicio es esencial a la tasa, es una característica propia de la tasa, el servicio que se presta debe estar concretamente individualizado. ¿Dónde? En la ley de creación. ¿Por qué? Porque muchas veces los códigos municipales que crean las tasas adoptan en la definición de lo que hemos llamado hecho imponible, definiciones que son bastante abstractas. Entonces, por ejemplo, imaginen ustedes que se crea un
una tasa cuyo hecho imponible esté descrito de esta forma. Estarán obligados a pagar esta tasa los alumnos que cursen Derecho Tributario de 20 a 22 por todos los servicios que siempre les brinda el municipio. Imagínense que eso dice el hecho imponible. Entonces, la pregunta ahí sería, todos los servicios, ¿cuáles servicios? Concretamente, ¿cuál es el servicio que se me va a brindar y que si se me brinda, yo voy a estar obligado a retribuirlo a través del pago de una tasa? Esa definición del servicio tiene que ser concreta, no puede ser abstracta, no puede prestarse a muchas interpretaciones, tiene que estar específicamente definida en la ley. ¿Queda claro hasta acá? Sí, profe. Bien. Segunda exigencia, debe responder a la concreta efectiva. ¿Qué quiere decir esto de efectiva? Que la prestación del servicio no puede ser meramente potencial. Debe efectivamente prestarse ese servicio. ¿Y por qué esto? Porque durante mucho tiempo se ha discutido y muchos han sostenido que bastaba que la prestación del servicio establecido en el Código Municipal fuera meramente potencial. Y la Corte tajantemente en todos los fallos dijo, no, para que se exija el pago de una tasa, el servicio debe ser efectivamente prestado. Lo de efectivo va como opuesto a potencial. Entonces, la prestación del servicio debe ser concretamente definida en el Código Tributario Municipal y efectivamente prestada por parte del Estado. Siempre se dan más o menos los mismos ejemplos, pero supongamos lo siguiente. Supongamos que el servicio que va a prestar el Estado, municipal o cualquiera, sea la provisión del servicio de cloacas. Y supongamos un loteo que se ha ido llenando de gente, se han ido edificando las casas, pero ese loteo, como tantos que tenemos en nuestra provincia de Salta, ha ido creciendo sobre una base de ausencia total de servicios públicos. Entonces, por ejemplo, no tienen un servicio de agua corriente, alguno puede ser que se haya hecho un pozo de agua, no tienen un servicio cloacal, utilizan pozos ciegos, no tienen el servicio de gas, compran garrafa. Y supongamos que después de un cierto tiempo el Estado comienza a realizar obras públicas y la obra pública en particular consiste en llevar agua corriente y el servicio de desagüe cloacal a todas esas viviendas. Y una vez que termina la red, el Estado deja, por ejemplo, las bocas de conexión en la puerta de los domicilios. Viene el Estado y le golpea la puerta y dice, ¿qué tal? Buen día. Me está debiendo la tasa por la prestación del servicio de agua corriente y cloacal por los meses de enero, febrero y marzo, porque ya estamos en abril del 2021. Y nosotros le venimos prestando el servicio desde el 1 de enero. Y el dueño de casa sale de detrás de la reja, nomás lo recibe al recaudador y le dice, ¿qué servicio si yo tengo pozo ciego?
Yo no uso el agua que me dejo en la vereda y tampoco uso la red cloacal. Yo sigo usando mi pozo ciego, Emma, no te voy a pagar nunca, porque yo voy a seguir usando mi pozo ciego. Entonces, muchos, en base a esa situación, los que sostenían que la prestación del servicio podía ser meramente potencial, decían, y bueno, ahí hay una prestación potencial, porque no se ha llegado a prestar el servicio, pero a pesar de eso, la persona que tiene su casa por donde pasa el servicio está obligada a pagarlo. Y la otra parte mayoritaria de la doctrina dijo, no, ahí no hay prestación potencial. La prestación ahí es efectiva. El servicio se está prestando. Que aquel a quien está destinado el servicio no tenga interés en recibirlo, no transforma esa prestación de servicio en potencial. La prestación del servicio es efectiva, solo que él no la quiere usar. Entonces, habiendo prestación efectiva, ese dueño del inmueble está obligado a pagar la tasa. Quiera usarlo y lo use o desista de usarlo. ¿Queda claro? Sí, profe. Un abuso sería de parte del Estado, No, porque el servicio lo está prestando. pero no lo utiliza, Y el pero servicio no lo brinda. mira un interés general, Está bien. no un interés particular. Entonces, que un particular no lo quiera recibir no invalida el interés general y que el servicio en realidad está a disposición del futuro contribuyente, solo que ese contribuyente no lo usa por una decisión personal. Las tasas son una prestación, no olvidemos de la definición general, obligatoria en virtud de una ley. No es una cuestión contractual de yo te compro o no te compro el agua o el servicio. El servicio ya está a disposición, obedece a un interés general, está efectivamente a disposición, solo que quien no quiere usarlo puede no usarlo, pero no por eso queda dispensado de la obligación de pago. ¿Queda Profe, claro, acá- chicos? no, profe, acá ese servicio lo presta no el Estado, sino la privada, digamos. Claro. Pero, y nosotros tenemos un importe Ahí es un normal, precio. Ahí no es claro, una tasa, sino un precio. un precio. Pero, bueno, suponemos que ese es por la prestación de todos los días, normal. Nosotros acá, de 30 días, ponele 5 más, no tenemos agua. Y Sí. no nos viene nunca un resarcimiento, un descuento, nada. Nada. No se puede reclamar. Además de la privada. Defensa del consumidor no hace nada con esos casos, Pecho. Nada. Nada, no hay forma. Hubo un reclamo en general, pero no pasa nada. Vos sabés que no le sé exactamente los alcances legales, pero me animaría a decirte casi con seguridad que tratándose de un servicio esencial, por más que esté en manos privadas, el Estado tiene una alta responsabilidad en la prestación de ese servicio. Y si bien no se trata de una tasa, sino un precio, porque no lo presta el Estado de forma directa, digamos, sino que está a cargo de una empresa privada, Claro. pero eso no le quita responsabilidad al Estado. Ahora, digo, no va de la mano con la tasa, porque como el servicio no lo presta el Estado y no se exige en virtud de una ley, eso se trata de un precio. Es un tema contractual, más allá de que sobre eso tenga responsabilidad del Estado. Una cosita más, el agua es potable, dice el agua potable, tomable tiene que ser. Acá Por te supuesto. recomiendan no tome agua, comprar. Y tenemos que pagarla por buena. La pagan como si fuera agua francesa. Y, Claro. bueno, sí, estoy bastante al tanto del tema del agua en Tartagal.
Bastante al tanto estoy. Bueno, es una de las tantas cosas lamentables de nuestro Estado, Pecho. Una de las tantas. Pero digamos, en el interior de Salta pasa lo mismo que lo que nos quejamos, lo de la provincia con relación a Buenos Aires. Pasa exactamente lo mismo. Nosotros en relación a Buenos Aires y ustedes en relación a la capital vendrían siendo como Kelper. Pecho, eso ha sido histórico. ¿Cómo será que una cuestión tan básica como el agua tenga esa falencia? Pero bueno. ¿Va quedando claro hasta acá el tema de las tasas, chicos? Sí, profe. Bien. Y la última de las características que siempre requiere la Corte en sus fallos es lo de la individualización de la prestación de ese servicio. Y ahí viene lo de tributo vinculado de la tasa. Ese servicio que el Estado presta de manera efectiva y que debe ser definido de forma concreta por la legislación respecto de qué tipo, cuál es el servicio, además debe poder individualizarse en el obligado al pago. Porque si el servicio que se presta de forma efectiva, y aun cuando esté perfectamente definido en la norma, no es posible de individualizarlo en quienes lo reciben, ese tributo, por más que se le llame tasa, no es una tasa, es otra cosa. Es otro tributo, casi seguro un impuesto. ¿Por qué? Porque si no tengo forma de vincularlo con una actividad que se pueda particularizar en alguien, por más que se lo llame tasa, ese tributo no es una tasa. Entonces, por ejemplo, si nos cobraran una tasa por el servicio de defensa exterior de la nación, y así cuando la ley lo llamara tasa, la calificación jurídica de ese tributo no sería de una tasa. ¿Por qué? Por no cumplir con las características que acabamos de mencionar. ¿Queda claro? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Cuestiones de examen. Cuando les pregunten cuáles son recursos públicos, son los primeros que hemos mencionado que han visto en las clases anteriores. Los que provienen de la actuación empresaria del Estado, los que provienen de préstamos, los que provienen de la creación de moneda, etc. Dentro de esos recursos están los tributarios. Entonces, cuando le pidan clasificación de recursos tributarios, son estas. No lo que clasifican los recursos públicos, ¿sí? Una equivocación que, aunque parezca obvia, lo que les estoy diciendo es bastante común, bastante, en los exámenes. Las contribuciones especiales. ¿Qué es este género, perdón, esta especie tributaria de las contribuciones especiales? Que fíjense que a su vez tiene varias subespecies integrantes de esa clasificación. A las contribuciones especiales se las define como aquellos tributos, también participan de estas características, aquellos tributos que deben pagar quienes resulten beneficiados por obras que realiza el Estado o por actividades particulares que realiza el Estado. Pero la palabra clave en esa definición es que la obligación de pago surge por un beneficio que alguien recibe. Y cuando estamos hablando de que ese tributo se genera la obligación de pago por un beneficio que alguien recibe por obras que el Estado realiza o especiales actividades del Estado, tenemos que decir que esas actividades especiales del Estado
esas obras tienen la posibilidad de vincularse de manera particularizada en quien obtiene ese beneficio. Por eso, esta especie tributaria de las contribuciones especiales también es de aquellos tributos que al comienzo hemos clasificado como vinculados a una actividad estatal que se particulariza en quien está obligado a pagarlo. ¿Cuál es la diferencia entre tasa y contribución especial que tienen como común? En ambos casos estamos hablando de prestaciones del Estado que se individualizan en quien está obligado a pagarlo, el beneficio. El beneficio es esencial en la contribución especial. Es tan esencial que si no existe beneficio, no hay obligación de pagar la contribución especial. En cambio, en la tasa, ese beneficio puede existir, puede llegar a existir, pero no es definitorio de la naturaleza de tasa del beneficio. Y le pongo el siguiente ejemplo. ¿Alguien alguna vez tuvo la mala experiencia de tener que denunciar a alguien o formar parte de un juicio, iniciar una demanda o algo parecido? ¿Nadie? Bueno, menos mal. Cuando alguien requiere que la justicia les reconozca un derecho, salvo algunas circunstancias especiales en las cuales actúa el Estado de oficio, ese pedido de actuación estatal de la justicia tiene un costo. Es un costo de justicia. Y entre esos costos, solicitar el amparo de la justicia ante una determinada situación, parte de lo que se cobra son las que se llaman tasas de justicia. Se cobra una tasa y uno diría, ¿y por qué una tasa? Porque estoy recibiendo un servicio por parte del Estado que sí se particulariza en mí. ¿Cuál es? El servicio de justicia. Ahora, si ese derecho que yo estoy pidiendo que se me reconozca, la justicia me dice que no existe, o sea, la justicia me dice no, ¿yo obtuve algún beneficio del pago de esa tasa? Ninguno. No tuve beneficio. Entonces, no siempre el beneficio está presente en las tasas. Siempre el beneficio debe estar presente en las contribuciones especiales, porque si ahí no está, no tengo obligación de pagar ese tributo. ¿Queda claro hasta acá? Bueno, supongo que sí. Sí, profe. Bien. ¿Cuáles son esas especiales actividades del Estado u obras? Están todas clasificadas o subclasificadas dentro de esta especie de las contribuciones especiales. ¿Qué es la contribución de mejora? Es aquella contribución especial, aquel tributo que se exige a quienes resultan beneficiados por la realización de una obra pública. Entonces, por ejemplo, volvamos al ejemplo que yo les dije de ese loteo que se constituyó y que no tenía absolutamente ningún tipo de servicio. Si el Estado, a través de obras públicas, posteriormente, crea una zona de espacios verdes, una zona para una escuela, pone a disposición las redes cloacales, un servicio de agua corriente, de iluminación pública, de adoquinado de calles. Todo ese tipo de obras
¿qué efectos generan en todos los terrenos circundantes a esa zona? Aumento de valor. ¿Valdrán lo mismo que valían antes? No, es un aumento en el patrimonio, digamos. Y lo más normal no quiere decir que esto se pueda manifestar en lo inmediato concretamente, pero lo normal es que todo ese tipo de obra pública generen un incremento en el valor patrimonial de todos los terrenos que están en esa zona de influencia de esa obra pública. Lo mismo pasa si, por ejemplo, se construyó una autopista cerca de donde está una casa, o se han efectuado obras que alivian el tema de inundaciones, o que, por ejemplo, que se haya instalado cierta seguridad en la zona a través de una comisaría, de una caseta policial. Todo ese tipo de decisiones que implican obra pública por parte del Estado, producen un beneficio, que sería ese incremento patrimonial. Entonces, todos aquellos beneficiados con esa obra pública estarían obligados al pago de ese tributo. ¿Está claro? Otra de las especies, las contribuciones parafiscales. ¿Qué son las contribuciones parafiscales? Son tributos que deben pagarse en virtud de un beneficio recibido por algún tipo de actividad especial del Estado. ¿Y cuáles son ese tipo de actividades especiales? Y son actividades comúnmente llevadas a cabo por entidades públicas, pero que no son estatales, pero que cumplen funciones que, si no cumplen esas entidades públicas, deberían ser cumplidas por el Estado. Estas entidades públicas de las que estamos hablando son creadas por ley, y por ley se les autoriza el cobro de ciertos recursos que tienen la naturaleza de tributo, la especie contribución parafiscal. Estos entes de los que estamos hablando son entes que pueden ser de regulación económica, son entes que tienen que ver con prestaciones de tipo previsional, son entes que tienen que ver con ejercicios profesionales. Por ejemplo, los consejos profesionales. ¿Cuál es la función de los consejos, que en algunos lados se llama colegios, o en algunas jurisdicciones hay por un lado consejo y otras colegios? Pero ¿cuál es la función de los consejos? Y es un organismo profesional de control de la matrícula. Es un ente ante el cual debe matricularse todo profesional cuya profesión se encuentre regulada por las normas de ejercicio profesional que controla ese consejo. Por ejemplo, nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Nuestro consejo lleva adelante una función de control de matrícula que, si no la hiciera el consejo, debería realizarla el Estado, porque es una función estatal. Pero el Estado, ¿qué hace? Delega en entidades especializadas ese tipo de funciones públicas y les permite a los consejos para que se autofinancien la recaudación por las actuaciones que realizan los profesionales, de forma tal que el consejo se pueda financiar. Y dentro de todo esto, ¿cuál es el beneficio? Todas las prestaciones que los consejos brindan a los profesionales. Ahí está el beneficio. Entonces, cuando nos recibimos, esa matrícula que tenemos que pagar de manera mensual, que es el derecho de ejercicio profesional, todo lo que tenemos que pagar por distintas actuaciones, certificaciones de firma, etcétera, que presentamos ante el Consejo, todo eso tiene naturaleza
tributaria. ¿Por qué? Porque ha sido creado por el Estado en virtud de una ley, y esa ley autorizó a los consejos a efectuar ese tipo de recaudaciones. Es como que la estuviera realizando el propio Estado. Por eso es parafiscal, al lado del fisco. ¿Queda claro? ¿Qué otro tipo de organismos están incluidos dentro de esta especie? Por ejemplo, la ANSES. Los recursos de la seguridad social destinados a jubilaciones, pensiones, son recaudados por la AFIP, pero la AFIP los deriva a la ANSES, que es encargada de las prestaciones de la seguridad social del tipo jubilaciones, pensiones o incluso algunos planes sociales. Toda esa recaudación que obtiene la ANSES para su financiación, para el pago de esas prestaciones, estos recursos de la seguridad social tienen naturaleza tributaria. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Profe, Sí. disculpe, yo tengo una duda respecto a la tasa de justicia que hablábamos hace ratito. Entonces, ¿el servicio de justicia que brinda el Estado sería en parte divisible e indivisible, divisible cuando se paga la tasa e indivisible cuando actúa de oficio? No, incluso cuando actúa de oficio es divisible. Solo que cuando el Estado actúa de oficio no exige el pago de una tasa. La actuación es gratuita, digamos, el servicio de justicia es gratuito. Pero Cuando es individualiza a gratuito, la persona, digamos. O sea, ¿cómo? resuelve un caso, pero individualiza a la persona, resuelve Sí, un caso particular en un momento determinado, en un tiempo determinado. Eso me confunde ahí si es divisible o indivisible sería. en la generalidad de los casos, el servicio público de justicia es divisible. Ajá. Solo Ay. que el Estado elige cómo quiere financiar sus servicios. Si el Estado elige financiar un servicio divisible a través de una tasa, el Estado debe prestarlo al servicio. Sí. Pero el Estado, entre comillas, es dueño de no cobrar por los servicios que presta, sean divisibles o indivisibles. Ajá. Entonces, lo que define a una tasa es el tipo de servicio que presta el Estado, que es divisible, pero siempre que el Estado, a través de una ley, decida cobrar la tasa. Porque el Estado puede elegir no cobrar nada. Entonces, le pongo el siguiente ejemplo. Con los desgraciadamente cada vez más comunes casos de violencia de género, no se le puede exigir a quien va a reclamar por un tema tan delicado con la violencia de género, que encima de que el Estado tiene desprotegida a esa persona, encima tenga que pagar para que el Estado haga justicia. Entonces, normalmente, ante esos casos, sean o no denunciados, el Estado luego actúa de oficio. Y a quien resulta reclamante de la protección del Estado no se le cobra absolutamente nada, a pesar de que está recibiendo un servicio indudablemente divisible y totalmente divisible e individualizado, quizá de lo más individualizado de los últimos tiempos. ¿Se entiende? Sí, profe, no podía activar el micrófono. Sí, profe, gracias, ahora me quedó más claro. Gracias. Bueno, el tema del peaje. Mucho tiempo se ha discutido si el peaje era o no un tributo. Cuando pagamos un peaje, en la boletita que nos dan, ¿qué dice? Municipalidad de Tartagal, Municipalidad de la Ciudad de Salta, Provincia de Jujuy. ¿Qué dice la boletita? ¿La leyeron alguna vez? No, yo no la leí nunca. Los peajes son cobrados por empresas privadas. Sí. Entonces uno diría,
está obligando a pagar una empresa. Y por ese motivo, no solo por ese motivo, pero por el hecho de estar involucrada una empresa por medio, siempre se ha dicho de que tenía más de empresario y contractual a través de un precio que de tributario el peaje. Esto ya lo ha definido la Corte, ya lo vamos a ver enseguida, pero analicemos lo siguiente. Uno de los servicios que el Estado tiene que garantizar, porque es constitucional, es la libertad de tránsito. Y dentro de esa libertad de tránsito, para asegurarla, deben existir rutas que permitan el libre tránsito y en condiciones de relativa seguridad, tanto de las personas como de las mercaderías. Entonces, el Estado, o nacional o provincial, obligatoriamente debe permitir esas comunicaciones a través de la construcción y luego mantenimiento de rutas. De puentes, de autopistas, de túneles, de todo tipo de obra que permita la comunicación. Muchas veces, por distintos motivos, esas obras implican una inversión tan grande que el Estado no tiene, o muchas veces no le interesa, asumir de manera exclusiva los recursos que implicaría la construcción de esas obras. Entonces, ¿qué es lo que hace? Contrata con empresas constructoras, sea la realización, sea el mantenimiento, o sea las dos cosas, con una empresa constructora, pagándole lo que se le debe por la construcción y mantenimiento de esa obra a través de concesiones viales. Se le cede en concesión a la empresa constructora la explotación de lo que sería, entre otras cosas, el tránsito por esa ruta durante un determinado número de años. ¿Qué regula el Estado? Siempre el precio, para que no lo establezca la empresa de forma unilateral, pero al cederle el Estado la posibilidad de cobrarse a través de lo que se llama peaje, lo que se está pagando no es otra cosa que pagarle a una empresa lo mismo que se le debería haber pagado al Estado por ese servicio de tránsito en esa ruta. Entonces, no deja de ser un tributo, porque por más que lo cobre una empresa, esa posibilidad se la ha dado el Estado, y esa creación del Estado viene como consecuencia de la prestación de un servicio, solo que es un servicio que tiene sus propias particularidades. ¿Y cuál es el beneficio que recibe aquel que está obligado a pagar el peaje? Al menos se supone, el transitar por una ruta que está en mejores condiciones, que no tiene animales que se crucen, que me genera un ahorro en el mantenimiento del auto, menos consumo de nafta, menos desgaste de cubiertas, etcétera, etcétera. Esos son los beneficios que recibe quien está obligado al pago de este tributo, que es una contribución especial por una obra realizada por el Estado que se financia a través del pago de ese tipo de tributo. ¿Queda claro? Sí, profesor. Bueno, como se había discutido mucho cuál era la naturaleza de esto, el Estado tengan paciencia que ya le invoco al chat. Ahí estamos. Ustedes lo tienen dentro del material de clases. A ese fallo de la Corte Arenera el Libertador.
En ese fallo la Corte ha resuelto muchas cosas que se habían discutido durante mucho tiempo. Por ejemplo, algunos decían, la Constitución garantiza la libertad de circulación territorial. Que a mí me pongan un peaje y me estén obligando a pagar por circular es, en cierta forma, impedirme o ponerme traba a la libre circulación territorial que garantiza la Constitución en los artículos 9 y siguientes. Y la Corte dijo, no. Nadie está impidiendo la circulación. Esa libertad de circulación se vería vulnerada siempre que se den ciertas circunstancias. Por ejemplo, que no exista una vía alternativa para poder transitar y que además el precio, el monto que se establezca por el peaje sea realmente un impedimento a esa libertad de circulación. En la medida de que el importe del peaje sea razonable, el cobro del peaje de ninguna manera significa una traba a la libertad de circulación territorial. Uno de los temas que definió la Corte. Otro de los temas que se discutió, que le decía, ¿es un tributo o es un precio? Y la Corte dijo, el peaje es una de las contribuciones, pero no se refiere a contribuciones para fiscales, sino es una de las contribuciones que menciona el artículo 4 de la Constitución Nacional. Ya lo vamos a ver en la parte de constitucional el jueves, pero cuando el artículo 4 de la Constitución Nacional, que dice cómo se financia el Tesoro Estatal, dice cuáles son los elementos que integran el Tesoro Estatal, menciona las contribuciones, dice las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población establezca el Congreso. Y cuando la Constitución habla de contribuciones, se está refiriendo a los tributos en general. Entonces, la Corte dijo, el peaje es una de las contribuciones a las que se refiere el artículo 4. Al decir eso, está diciendo, es un recurso tributario. Y por las características especiales que tiene, nosotros lo definimos como una contribución especial. Profe, ¿cómo se llamaba el fallo? Disculpe. Ahí está anotado en el chat. Arenera, el Libertador. Gracias. Fíjense si, o sea, capaz que hice una... Lo anoté, pero no sé si lo envié. ¿Está? No me fijé ahora. Sí, sí se ve. Bien. Sí, está, profe. Ahí lo tienen en el material de clase. Otra de las cuestiones que definió la Corte en ese fallo. Algunas de las discusiones decían, es indispensable para que el peaje sea constitucional que exista una vía de comunicación vial alternativa que sea gratuita y que esté en buenas condiciones. Y la Corte en el fallo, en ese fallo del que estamos hablando, Arenera Libertador, dijo, la Constitución Nacional, cuando habla del derecho de circulación, en ningún momento habla del peaje. En ningún momento dice que el establecimiento del peaje sea una valla, sea un impedimento al ejercicio de ese derecho de libre circulación. Por lo tanto, el establecer un peaje de por sí no vulnera ese derecho, salvo, lo mismo que dijo con relación al valor que se ponga, salvo que el valor que se establezca para el peaje, sumado a que no existe una vía alternativa y gratuita de comunicación, transformen esa situación en una vulneración de la libertad de circulación territorial. Entonces, todas esas cosas ha definido la Corte. Los recursos de la seguridad social, algo hemos mencionado cuando hemos hablado de estas contribuciones parafiscales. Durante mucho tiempo se dijo que no tenían naturaleza tributaria, lo había dicho la misma Corte. Sin embargo, la Corte, en el año 2008, ya vamos de vuelta,
No me acuerdo bien el año, pero creo que era 2008, no es muy importante tampoco el año. ¿Qué es lo que dijo? Que los recursos de la seguridad social tienen naturaleza tributaria. ¿Qué son los recursos de la seguridad social? Ya lo vamos a ver en la última unidad del programa. Uno tiende a identificarlo con jubilaciones, pero los recursos de la seguridad social están dados por los aportes que efectúan los empleadores, los descuentos que sufren los empleados, los aportes que efectúan los trabajadores autónomos, todo destinado a las jubilaciones, a las obras sociales, a las ART, los riesgos de trabajo, a los seguros colectivos de vida, al seguro de desempleo, al régimen nacional de trabajadores rurales y estibadores, el RENATRE, y toda aquella obligación de pago por parte del empleador o de un empleado que se calcule como un porcentaje sobre el monto del sueldo bruto. Todo eso es recurso de la seguridad social. Todos esos recursos tienen naturaleza tributaria definida por la propia Corte. Luego tenemos los empréstitos forzosos. ¿Qué son los empréstitos forzosos? El Estado, cuando quiere pedir un préstamo, lo puede hacer con una libertad contractual como la que tiene cualquiera. El Estado ofrece un cierto interés para que alguien le preste dinero. Pero en muchas circunstancias puede ser que el Estado no obtenga ese dinero que necesita. Y una de las herramientas que tiene el Estado es recurrir a los empréstitos forzosos. ¿Qué es el empréstito forzoso? Es un préstamo que el Estado exige, pero de manera compulsiva a quienes están obligados a prestarlo. En nuestra Argentina se han establecido empréstitos forzosos en varios momentos de la historia. Los últimos en el año 80 y pico. ¿Y en qué consistían? Se tomaba como parámetro la declaración jurada del impuesto a las ganancias del año anterior. Entonces, aquellos que estaban en una cierta situación económica que suponía una cierta capacidad de ahorro, el Estado les exigía que le entreguen dinero. Que le entreguen dinero. Se lo exigía en base a una ley, en ejercicio del poder de imperio, y le exigía una prestación en dinero y en especie, y era para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. La definición de tributo. Y como no se vincula con una actividad, con un servicio del Estado que se particularice en el obligado al pago, ese empréstito forzoso participa de todas las características de la especie impuesto. ¿Cuál es la diferencia con el impuesto? Que como todo empréstito, hay una obligación del Estado de devolver el dinero. Con intereses, normalmente no muy altos, pero hay una obligación de devolverlo. Esa obligación de devolver el dinero es lo que diferencia el empréstito forzoso del impuesto. Pero participan, igual que el impuesto, de las características que hemos definido para todo tributo, y en que además esa exigencia compulsiva de un pago, en virtud de una ley, no se encuentra vinculada con ningún tipo de servicio que el Estado particularice respecto del obligado al pago. ¿Queda claro? Pero también ha sido calificado por la Corte como un tributo. Es la Corte la que terminó decidiendo, digamos, la discusión sobre esto. Bueno, en cuanto al impuesto, ya hemos visto que el impuesto es exigido de forma coactiva, o sea que su naturaleza jurídica no tiene absolutamente nada que ver con el contrato. No es contractual, es una prestación
coactivamente exigida a través de una ley. Esos impuestos admiten distintas clasificaciones. Los hay reales u objetivos, y personales o subjetivos, directos o indirectos, ordinarios y extraordinarios, fijos, graduales, proporcionales, progresivos, regresivos. ¿De qué depende esta clasificación? ¿Cuáles son reales? Son aquellos impuestos que cuando se los establece no tiene en consideración ninguna característica particular de quien está obligado al pago. Entonces, por ejemplo, el impuesto a las ganancias que se cobra, esto ya lo van a ver el año que viene, a las sociedades llamadas de capital, sociedades anónimas, en comandita por acciones, de responsabilidad limitada. Todas esas sociedades, por sus ganancias, están obligadas a pagar un porcentaje. Actualmente el 30%. Entonces, independientemente de la consideración de quién es el sujeto, siempre el impuesto es del 30% sobre la ganancia que se obtiene. Y no se tiene en cuenta ninguna consideración especial, ni sobre la sociedad, ni sobre las características especiales de la sociedad, ni sobre los socios que integran la sociedad. Basta con que sea una sociedad de ese tipo, se paga el 30% sobre la ganancia. Eso es un impuesto objetivo o real. Un impuesto personal o subjetivo es el que se establece teniendo en cuenta ciertas condiciones personales de quien está obligado al pago. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias que deben abonar las personas humanas que en esa obligación de pagar el impuesto a las ganancias se tienen en cuenta situaciones de tipo personal, como por ejemplo, si el obligado al pago está casado, si estando casado el cónyuge se encuentra a su cargo, si tiene hijos, si esos hijos son menores de edad, si no trabajan, y se tienen en cuenta esas condiciones personales para que, por ejemplo, otra cuestión, si el obligado al pago, su trabajo es en relación de dependencia o no, si dentro del trabajo en relación de dependencia o jubilación está en ciertas zonas del país, todas esas situaciones generan ciertos beneficios en el monto del pago a realizar. ¿Pero de qué dependen? De condiciones personales del obligado al pago. Esos son los impuestos personales o subjetivos. ¿Queda claro hasta acá? Profe, disculpe, se corta la transmisión un poco. ¿Podría darme un ejemplo de reales y personales? ¿Se cortó todo? No, se corta, hay como interferencia, digamos, no se corta todo, sino que se escucha por parte. Pero para entenderlo un poco más, ¿podría dar un ejemplo? Porque Por ejemplo, un impuesto objetivo sería el que conocemos como impuesto a la erradicación de automotores. No depende del sujeto titular de un determinado rodado, sino del rodado en sí. Dependiendo del rodado, dependiendo la antigüedad, etcétera, etcétera, el valor de compra, se establece el tributo. Ese es un impuesto real objetivo, no tiene en cuenta la situación personal o condiciones personales de quien está obligado al pago. En los personales o subjetivos sí se tienen en cuenta situaciones personales de quienes están obligados al pago. Lo que yo había puesto como ejemplo es el impuesto a las ganancias, que si un sujeto, ya lo van a ver, igual no es parte de esta materia, es casado, tiene a cargo a su cónyuge, a sus hijos menores de edad, el monto que va a pagar de tributo ese sujeto va a tener una merma.
en vista de esas consideraciones personales que la propia ley hace. ¿Queda claro? Bien, profe, gracias. De nada. La clasificación de ordinarios o extraordinarios está dada por el hecho de que un tributo, en este caso un impuesto, haya sido establecido con una intención de que permanezca en el tiempo, de que sea periódico, o de que su creación responda a una situación excepcional dada por ejemplo, hoy tenemos el tema este de la pandemia. Si se establece un impuesto que va a regir exclusivamente para financiar necesidades del Estado que surgen como consecuencia de la pandemia y se le establece un plazo de 1 año o de 2 años, pero en definitiva un plazo acotado de tiempo, ese es un impuesto extraordinario. Este impuesto que se discute si es impuesto o no, que se habla del impuesto a las riquezas, está fijado por ley que rige exclusivamente por única vez. O sea, aquellos obligados al pago están obligados al pago por única vez. Sería un impuesto, si es que lo pudiéramos clasificar como impuesto, porque el Estado dice que no es, tiene todas las características, pero el Estado dice que no es, no importa, no es el punto de la discusión, sería un impuesto de tipo extraordinario, porque tiene una vigencia acotadísima en el tiempo. En cuanto a los impuestos fijos, graduales, proporcionales, progresivos y regresivos... Profe. Sí. Profe, me parece que falta impuesto directo e indirecto. Lo estoy dejando para el último. Bueno, bien. ¿Cuándo un impuesto es fijo? Cuando se paga una cantidad que no varía independientemente de cuál sea la base sobre la cual se determina el impuesto. Entonces, por ejemplo, supongamos que un municipio, es solo un ejemplo, no quiere decir que esto sea real. Supongamos que un municipio establece un impuesto y dice, vamos a cobrar este impuesto a todos aquellos que tengan la actividad de venta de panchos y hamburguesas. Y que diga, el impuesto va a ser de 1.000 pesos mensuales. Entonces, ese impuesto sería un impuesto fijo, que no dependería en absoluto si el local que va a pagar los 1.000 pesos mensuales recauda 1.000.000 de pesos por mes, o si recauda 200 pesos por mes. Entonces, independientemente de cuál es la riqueza involucrada en la actividad, el impuesto siempre es el mismo. Un impuesto gradual es aquel que, siendo fijo, va aumentando en la medida de que aumenta la riqueza que se pretende alcanzar. Entonces, por ejemplo... ¿Puede ser el monotributo, profe? El monotributo. El monotributo es un ejemplo de gradual. Es un monto fijo, pero ese monto fijo es mayor a medida de que el monto de los ingresos, que uno de los tantos parámetros que se tiene en cuenta, a medida de que los ingresos vayan aumentando dentro de una cierta escala. Muy bien. Un impuesto proporcional es aquel que grava aplicando la misma alícuota, cualquiera sea el monto de ganancia o de riqueza involucrado. Entonces, por ejemplo, se establece un impuesto a las ganancias del 30%, sea cual sea el monto de la ganancia. Si gana 100, el 30%. Si gana 100 millones, el 30%. Si gana 100.000 millones, el 30%. Siempre la misma alícuota. Y un progresivo es aquel en el cual, a medida que se incrementa la riqueza que se pretende alcanzar, la alícuota va aumentando. Caso típico del impuesto
a las ganancias para las personas humanas. En el caso de las personas humanas hay una escala. No vamos a entrar en tanto detalle, pero, por ejemplo, si una persona en el año obtuvo una ganancia de 0 a 100.000, se le aplica la alícuota del 9%. Si la ganancia fue de 100.001 a 200.000, la alícuota es del 14%. Y así hay una escala establecida por la ley del impuesto a través de la cual a mayor ganancia, mayor porcentaje de impuesto a tributar. Ese sería un impuesto progresivo. Y un regresivo sería el caso inverso, que a mayor ganancia, riqueza o base sobre la cual calcular, la alícuota que se va aplicando es menor. Sería el caso inverso a la progresividad. Los impuestos directos, ¿alguna duda? No, profe. Bueno, los impuestos directos o indirectos, de todas las clasificaciones, esta es la más importante de todas. ¿Desde qué punto de vista? De algo que vamos a ver en la clase del jueves. En la Constitución, Hola. se le... Sí. Perdón, una consulta. ¿Puede dar un ejemplo de, antes de continuar con los directos e indirectos, de los regresivos? No tenemos un ejemplo en nuestra legislación nacional. Ok, bien. Bueno, era para aclararlo. Gracias, muchas gracias. De nada. Nuestra Constitución Nacional distribuye el poder tributario entre la nación y las provincias en base a esta clasificación de impuestos directos e indirectos. Ya vamos a ver el jueves, pero dice, los directos los puede establecer tal, los indirectos tal y tal, pero utiliza esa clasificación. Entonces resulta importante saber cuándo un impuesto es directo o indirecto desde el punto de vista de saber si el Estado que establece un impuesto directo tiene la potestad constitucional de hacerlo o no. Y para determinar cuándo un impuesto es directo o indirecto, se han establecido estos distintos criterios. Uno de los criterios, que es el que utiliza la Corte Suprema en varios de sus fallos, es el de la posibilidad de traslación, y dice, un impuesto es directo cuando en los hechos no se puede trasladar. Quiere decir que quien realiza el hecho imponible es quien está obligado a pagarlo y no le puede transferir esa carga a otro, por ejemplo, a través de precios. Eso sería un impuesto directo. Y un impuesto indirecto es el que sí se puede trasladar. Que si bien alguien se lo paga al fisco, el peso económico de ese impuesto recae en otra persona a quien esté obligado a pagar, logra transferirle el precio. Entonces, supongamos, le pongo el siguiente ejemplo. Todos nosotros pagamos IVA en todo lo que compramos. Entonces, ¿cuál es otro hecho imponible en el IVA? La venta de cosas muebles. Si nosotros vamos a la librería a comprar una virome, en el precio de esa virome está incluido el IVA. ¿Quién le paga el IVA por la venta de esa virome al Estado? El dueño de la librería. Pero el peso económico de esa venta nos recae a nosotros, consumidores, que lo pagamos. Financieramente somos nosotros los que soportamos ese peso. Eso sería un impuesto indirecto, en el criterio de la Corte, desde el punto de vista de la posibilidad de traslación. Hay otro criterio, prácticamente lo pasamos por alto porque es completamente desactualizado, que decía que impuestos directos son los que se cobran en base a listas o padrones de contribuyentes. Y los impuestos indirectos son los que no se cobran a contribuyentes que figuren en listas o padrones. Ya sabemos que
desde hace mucho tiempo, absolutamente los contribuyentes de todos los tributos figuran en listas o padrones de los organismos recaudadores, tanto los que pagan tributos, impuestos directos como indirectos. Entonces, este criterio administrativo de figurar en listas o padrones no es apto para diferenciar lo que es un impuesto directo de uno indirecto. Y en cuanto a la exteriorización de la capacidad contributiva, parte de lo siguiente, dice, todos los tributos buscan alcanzar lo que se llama una manifestación de capacidad contributiva. Las manifestaciones de capacidad contributiva, ya lo vamos a ver en la clase constitucional, son 3. Las rentas, los patrimonios y los gastos o consumos. El obtener una renta o ganancia es una manifestación de que alguien tiene capacidad contributiva, que es la capacidad de poder pagar un tributo. Si alguien tiene un patrimonio, lógicamente, todos tenemos un patrimonio, estamos hablando, depende el nivel del patrimonio, pero quien tiene un patrimonio tiene una capacidad contributiva para pagar tributos. Quien realiza un gasto, en principio, se puede suponer que tiene capacidad de pagar un tributo, pero la relación ya no es tan directa como en el caso del que obtiene una ganancia o que es titular de un patrimonio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una persona que tiene apenas para su sustento va a comprar leche al almacén, está realizando un gasto. Pero de ninguna forma podemos asumir que esa persona pueda tener, sin lugar a duda, una capacidad de pagar un tributo, por más que está pagando el IVA que está contenido en el litro de leche. Entonces, el realizar un gasto me puede dar una pauta de que alguien tiene capacidad, pero no es una prueba directa. Quien obtiene una ganancia, quien es titular de un patrimonio de una cierta magnitud, son pruebas directas de que ahí hay una capacidad contributiva. Entonces, en base a este criterio, los impuestos que tienen como capacidad contributiva buscada las rentas o los patrimonios son directos. Y los tributos que pretenden alcanzar la capacidad contributiva a través de un gasto realizado son los indirectos. Típico ejemplo, el IVA a nivel nacional, el impuesto sobre los ingresos brutos provincial, que es nuestro impuesto a las actividades económicas. Impuestos sobre los patrimonios, por ejemplo, impuestos sobre los bienes personales nacional, impuestos sobre las rentas, impuestos a las ganancias nacional. ¿Está claro? ¿Estamos? Bien. Sí. Los efectos económicos de los impuestos. Se supone, y cuando le digo se supone, es porque es lo que debería suceder, pero que no siempre sucede, es más, a menudo no sucede, que cuando un Estado establece un tributo, debe analizar todos los efectos económicos que ese tributo produce, igual que cuando el Estado realiza gastos. Esos fenómenos o efectos económicos de los impuestos son, por ejemplo, el anuncio. ¿Qué es esto del anuncio? Y, por ejemplo, si el Estado envía al Congreso un proyecto de ley que diga, por ejemplo, que van a estar alcanzados por un tributo nuevo. Todos los alumnos que asistan en forma remota a través de Zoom a las clases de Derecho Tributario de los días lunes y tendrían que pagar un impuesto de 500 pesos por clase, lo más probable es que el lunes que viene yo no tenga ni uno en el Zoom.
ante el simple anuncio de la creación o el aumento de un tributo, se pueden generar conductas por parte de quienes estarían afectados por ese tributo tendientes a evitar que el tributo les recaiga. Ese es el efecto del anuncio. Si me dicen que dentro de un mes se va a empezar a grabar con un tributo, por ejemplo, la venta de remeras rojas, y yo me dedico a vender remeras y tengo remeras rojas, lo más probable es que trate de vender todas las remeras rojas que tengo antes de que ese tributo se sancione. Son las conductas económicas típicas del efecto del anuncio. ¿Qué es la percusión? La percusión es el peso del tributo que recae sobre el que realiza el hecho imponible previsto en la ley. Recuerden, todas las leyes impositivas prevén un hecho imponible. Cuando ese hecho imponible se realiza, quien lo realiza está obligado a pagar el tributo. La percusión es ese efecto, es el peso del tributo que recae inmediatamente en quien realiza el hecho imponible. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que ese que ha realizado el hecho imponible y que está obligado a pagarlo, logre transferirle la carga financiera a otro, a través del precio. Ese fenómeno se conoce como traslación. Quien ha realizado el hecho imponible, quien ha sido percutido por realizar el hecho imponible, logra transferir la carga financiera que representa ese impuesto a otro, que es en definitiva quien soporta el peso financiero del pago del tributo, por más que el que realizó el hecho imponible sea el obligado a pagarlo al fisco. La incidencia es el fenómeno por el cual alguien soporta efectivamente el peso financiero del tributo, que puede ser el mismo que ha realizado el hecho imponible si no logra transferir la carga financiera a otro, o puede ser un tercero a quien aquel que ha realizado el hecho imponible logra transferirle el peso financiero del tributo. Ese que en definitiva soporta financieramente el tributo es el sujeto incidido, el que sufre la incidencia del tributo. ¿Queda claro? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, por último, vamos a ver este tema de los cánones de la tributación. Don Adam Smith, el creador de la escuela liberal de la economía, escribió una obra que se llama La riqueza de las naciones, año 1776, creo que fue, o sea, hace unos cuantos añitos. Y ya en esas obras, Adam Smith se dedicaba al tema de los tributos. Y él decía lo siguiente, que la tributación debía descansar sobre estos 4 principios. El de justicia o proporcionalidad, el de certidumbre o certeza, el de comodidad, el de economía. En definitiva, él decía, los impuestos deben ser iguales, veraces, convenientes y económicos. Muchos de estos principios o cánones de la tributación se han transformado con el correr del tiempo en principios constitucionales que limitan el poder tributario del Estado. Nosotros, en nuestra Constitución, ya lo vamos a ver el jueves, tenemos muchos de estos principios, no todos, incorporados en nuestra Constitución. Entonces, por ejemplo, ¿qué implica que los impuestos sean iguales, justos o proporcionales? Esto de iguales tiene que ver con este principio de justicia o proporcionalidad.
que todos paguen tributos, pero que todos paguen tributos en proporción a su respectiva capacidad. No todos pueden pagar proporcionalmente la misma cantidad. Entonces él decía que todos paguen, pero que cada uno pague en proporción a su concreta capacidad de pago. Que sean veraces, o sea, que tengan certidumbre o certeza. Y él decía, los impuestos deben ser establecidos por ley, lo que ya hemos venido hablando. Tienen que ser establecidos por una ley, porque de esa forma, quien está obligado al pago tiene certeza de cuándo tiene que pagar y de cuánto tiene que pagar. Si no se fija en una ley los detalles de cuál es el motivo por el que voy a estar obligado a pagar y cuánto tengo que pagar, voy a estar sujeto al capricho del recaudador, que me puede exigir que pague cuando él quiera y el monto que quiera. El principio de conveniencia o comodidad, esa sí te la debo, porque dice que los tributos se deben exigir en el momento en que sea más cómodo o conveniente pagar para el obligado al pago. Y esto él lo postuló lógicamente en una época en que las actividades económicas eran muy acotadas. Entonces, por ejemplo, decía, aquel que vive de rentas, de la tierra, por ejemplo, que se le cobra el tributo sobre esa renta en el momento en el que él perciba esa renta. Si él vive de una producción de la tierra, que se le cobre tributo en el momento en que él logre vender la producción de esa tierra. Entonces, él postuló esto en un momento en el que era mucho más sencillo identificar el momento en el que resultaba más cómodo pagar para el que estaba obligado a pagar. En la actualidad esto no solo no se cumple, sino que es de bastante, por no decir imposible, posibilidad de implementación. Porque todo el mundo tiene problemas de cobro, nadie sabe cuándo cobra, nadie sabe cuál es la mejor época para el cobro. Entonces es un principio, pero es un principio de difícil aplicación actual. Y el principio que debe ser económico, este principio de economía, ¿qué decía? No se olviden que es la escuela liberal, es una escuela económica que ha sido muy difundida, pero no quiere decir que tenga la verdad absoluta. ¿Y esta escuela qué decía? El Estado debe distraer de los particulares la menor cantidad de dinero posible, porque siempre es más provechoso para el país que el dinero lo manejen los particulares que el hecho de que lo maneje el Estado. Eso era lo que él opinaba, ¿no? Yo no hago otra cosa que transmitirlo, tengo muchas diferencias de opinión con esto. Pero él decía, no debe ser el procedimiento de recaudación tan engorroso que lo que se gasta para intentar recaudar sea igual o superior a lo que en definitiva se obtiene de la recaudación. Entonces, las administraciones tributarias no deben ser gigantescas de forma tal que generen un costo tal que todo lo que se pudiera recaudar se dilapide en el gasto público que implicaría la recaudación. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, chicos? Bueno, si no tienen dudas... Profesor, disculpe. Sí. En realidad mi duda es por las filminas que usted está mostrando. Sí. No están en la plataforma, ¿verdad? No, esta filmina no es otra cosa. Si agarran el libro de Villegas o de Catalina García Vizcaíno, el índice de los libros. O sea... Bueno, no hay... Bueno, gracias. Es literal el índice de los libros, ¿no? No es, por eso les decía que no es un material de estudio. Una guía, claro. Es una guía, es como si fuera el programa, pero desagregado en títulos. Claro, pero eso es como una estructura que nos va ayudando para ir, digamos, ampliando la información de los temas, de las unidades. Por eso si le ustedes lo quieren, preguntaba. yo se lo pongo, pero es lo mismo que se pongan a leer el índice del libro, ¿no? No tiene otra cosa.
Si usted puede, sería de mucha ayuda, y si no, bueno, no importa, porque acá tenemos también en la plataforma las otras filiminas. Bueno, se lo pongo ahí, no hay ningún problema. Gracias. De nada. Bueno, si no tienen otra pregunta, chicos, tienen clase el miércoles, pero yo los veo de nuevo el día jueves. Muchas gracias por la asistencia. Profe, para la próxima clase es la unidad 4, ¿no? La próxima clase ya es la unidad 4, sí. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós. Chao, nos vemos. Disculpe, Chao, profe. una consulta. Yo quería saber Chao, para ir Pecho. leyendo un poco. Sí, Profe. Quería saber para ir leyendo un poco para la clase que viene. El material, por ejemplo, nosotros tenemos subido de Villegas de 1 al 5 el capítulo. Y ya corta, ya en la unidad 4 se trata sobre derecho financiero y derecho tributario. ¿eso notan el material que tienen subido? El capítulo que subieron de Villegas solo trata hasta la unidad 3. ¿Ustedes tienen acceso a la biblioteca virtual de la facultad? Sí. Bueno, ahí lo pueden ver tranquilamente, no solo de los libros de Villegas, que creo que están digitalizados, sino también el de Catalina García Vizcaíno, que viene en versión ebook. Bien, profe, muchas gracias. De nada. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Chao, profe. Buenas noches, profesor. Chao.